Íbamos en la carretera a León y neta yo en un momento sí me puse nerviosa porque ya fue como, güey, vas a estar todo un fin de semana en la casa de la prima de alguien que neta acabas de conocer. 3. Hola, bienvenidos a la temporada 3 de Cotorreo Sustancial. ¡Qué emoción! Oigan, ¡qué rápido se pasó! ¡Aplausos! Yo soy Karen. Y yo soy Jime. Y estamos súper contentas y súper felices de estar otro lunes con ustedes después de este descansito para que nos extrañen. El día de hoy les tenemos un capítulo que nos han pedido muchísimo. Sobre todo... ¡Ces! ¡Aplausos para Ces! Tú nos diste la idea de este capítulo, Ces. Este capítulo se va a tratar de la creación de Cotorreo Sustancial. Creemos que es súper buen momento para platicarles por qué estamos aquí el día de hoy. Tal cual. Y nada, es así como de fun fact entre cuates, entre comunidad de Cotorreo Sustancial. Entre cotorritos. Entre cotorritos y cotorritas y cotorritos. Ahorita les vamos a platicar bien la historia de la creación, pero sí habíamos hecho originalmente un video introductorio. Entonces, cuando pasaron mil cosas que ahorita les platicaremos, dijimos ya, o sea, como que no tenemos que hacer video introductorio y vaya que estábamos equivocadas. Nos da muchísimo gusto que quieran saber más de este proyecto y pues bueno. Esta historia comienza así. Hace unos ayeres en la Universidad Iberoamericana, un día lluvioso, entramos a la carrera de psicología, primer semestre, porque aparte que hay un fun fact. El salón en el que nos tocó, la primera clase de toda la carrera, era un salón súper escondido. No sé si a ti te costó trabajo llegar. Me costó muchísimo trabajo. Pero a mí literal tuve que preguntarle a alguien de limpieza de que, güey, ¿dónde es este salón? Y me llevó a mí y a otra del salón, que era María. Ay, que no, ahí fue risa. como, güey, vamos al mismo salón. Y nos llevaron al salón recóndito. Y no solo estaba recóndito, sino que la maestra no llegó. Justo. Y había un alumno que pensábamos ¿Qué que era el maestro? maestro. Sí, sí. Su apodo ya era el maestrito. Sí, es cierto, No me acuerdo ya quién no me era, acordaba. Que Sí, pensábamos es y cierto. todo sea como... Y todos de que, bueno, qué ya raro llegó, que, ya ajá, llegó. ya llegó el maestro, no sé qué. Y luego era como, ¿por qué el maestro no nos abre y no era el ¿Por qué maestro? se sienta con nosotros? Sí, es cierto. ¿Te acuerdas? Entonces, Me hago esa fue la perfecto. primera vez que nos conocimos. Y no sé tú, pero yo me acuerdo que en ese momento, después ya conocí a todo mi salón y los amé. Pero en ese momento, con prejuicios, yo como que vi a los que estaban en mi salón y me acuerdo que de repente vi a Karen y dije como, ella va a ser mi amiga. Y yo, Como que dije, ella va a ser. Y entonces de ahí pues nos cancelan la clase y me acuerdo que yo me fui por un café con una amiga y me dijo, ¿qué tal tu salón? Y le dije, pues medio raros, pero hay una niña que siento que sí me voy a llevar. Y eras tú. y yo, y hemos aquí. ¿Tú cómo fue? ¿Tú qué hiciste ese día? Me acuerdo que aparte todo el salón empezaron de que vamos todos en lo que tenemos clase libre, no sé qué. Y yo primero, la neta sí me metí una agobiada horrible por no encontrar el salón y estaba súper nerviosa, sí estaba muy nerviosa en el primer día de universidad. Siento que solo me fijé del maestro, sí me acuerdo que como que yo también lo sentí, fue como, güey, vamos a ser amiguitas, pero de ahí mi primer instinto fue de que, güey, Moni, ¿dónde estás? Y me fui a echar un café Claro. con Moni y ya luego a verlos a todos en la primera clase. Sí, fuimos las únicas haters que Literal. no fuimos al plan. Me acuerdo que llegaron todos medio borrachos, o sea, no borrachos, pero Pero de así que como... animados. Animados, Sí. y yo, ¿qué onda? De que buenas es la 1 noches. de la tarde. Porque aparte a mí me pasó que conocí amigas que iban a entrar a psicología y no me tocó en el salón de ninguna. Sí, Entonces, es cierto, tú sí conocías a varias. Y neta, casi que todas en un salón y yo en otro. Y yo, perfecto. Ok. Sí. Va. Justo. Y de ahí siento que el momento en el que nos hicimos amigas, me acuerdo que era puente y a ti Sí, te es habían cierto. cancelado lo que ibas a hacer de tu puente o así. Y me preguntaste de que, ¿qué vas a hacer de puente? Y te dije, Y me ay, me voy a invitas. León. Tú, y me dijiste, no, se me canceló mi plan. Y te dije de que, ay, vente. Y tú de que, va. Va. Y esa noche, pero esto literal de que había Güey, pasado llevábamos como 2 de semanas, carrera o algo literal. así. Y yo dije, como, qué buen pedo esta niña. Como que yo le había aventado la neta al aire, pero cuando me dijiste va, amé. Dije de que, ok. Porque aparte, un toque es que íbamos en la carretera a León y neta yo en un momento sí me puse nerviosa porque ya fue como, güey, vas a estar todo un fin de semana en la casa de la prima de alguien que neta acabas de conocer. Entonces ya íbamos en la carretera y me acuerdo que yo le había comprado unos brownies a un susodicho. No, a mis tíos.
Porque luego que me dijiste, estos son para tus sí tíos. es cierto, Y yo, sí es cierto. A un pues susodicho no va a haber llamando a los tíos. dichos. Sí es cierto, sí es Sí. cierto. Y nos comimos los nos brownies comimos de tus todos tíos. los brownies. Pero aparte para mí estuvo increíble porque la carretera fue un momento súper cotorreo sustancial. Sí. Porque estuvimos platicando horas, neta, no se nos cayó el hocico ni un segundo y hablando ya a las dos de que, y es que en la infancia, y es que no sé qué, súper abiertas, súper en confianza y después de esa carretera yo dije como, ok, va a ser un fin de semana padrísimo, no tengo ni media duda. Y la pasamos Sí, la bomba. pasamos muy bien. Y eso siento que fue como donde se culminó nuestra Sí. amistad y de ahí, pues bueno. Y también les fue, decimos? fue muy chistoso porque yo me acuerdo que mi familia me decía como, güey, estás obsesionada con Jime. Porque fue Y yo de... también, Ajá. viceversa. O sea, porque fue de conocernos y de la nada yo ya vivía en casa de Jime. Hay que entender que esto pasó en universidad. Normalmente estas conexiones con amigos de conocer a los abuelos de así mínimo en experiencia pasaba más de que, De güey, en chiquita. primaria porque te cuidan y la abuela. Pero aquí yo de que, claro, voy a comer a casa de la abuela de Jime un domingo. Entonces, sí, ya vivías en mi casa y eras parte de la familia. Literal. Conocías a todos mis grupos. Soy de muchos grupitos y es raro que todos, entre todos, se conozcan. Y tú, todos, pero el primer mes de que Sí, ya todos ya como, literal. tráete a Karen. Y yo, perfecto, sí. Me acuerdo perfecto que mi hermana me decía de que, güey, estás obsesionada con Jimena. Y yo, sí, pero ella también conmigo, entonces está Pero es padrísimo. mutuo. Me acuerdo Sí. el primer semestre que justo hicimos cena de Navidad. Ajá. No creo si fue el segundo semestre, porque entramos en enero, entonces Sí. el segundo semestre. Que fue como de intercambio anónimo. Ah, y yo sí, te toqué cierto. a ti, tú Y a tú a mí. mí, Fue como de sí. estamos conectadas. Sí, yo me fue de emocioné que muchísimo era el destino. de que justo Sí. me había tocado darte a ti. 100%. Cañón. Y pues bueno, eso fue ya hace unos ayeres, pero Ya varios. ya varios ayeres. Güey, ¿qué? 2017. Sí. Tras. Varios ayeres. Y ahora sí, vámonos de lleno a lo que tanto nos preguntó Ces. Ces. Tururú. Entonces llega Ces y nos pregunta. ¿Cómo empezó el proyecto de Cotorreo Sustancial? Entonces, ahí les va de lleno toda la historia. Todo empezó porque yo hace un rato quería hacer un podcast. Yo he tenido una vida amorosa tragiquísima, de mucha tragicomedia, porque la verdad he Tragicomedia. tenido muy buenas anécdotas. Y ya como que yo llegaba y contaba mis anécdotas, jajaja, jijiji, me empezaron a decir de que Jime, neta, haz un podcast de esto. Ya tenía el nombre, se iba a llamar La Reina del Pantano. Porque sí, o sea, no había mejor descripción de mi vida amorosa. Entonces ya como que yo tenía esa idea, pero siempre lo iba como aplazando. Y un día me dice Karen, como, oye, ¿qué onda? ¿Qué has pensado de tu podcast? Y le dije, la neta ya no lo quiero hacer. Como que he sanado varias cosas y siento que no quiero hacer un proyecto que toda mi energía se vaya a recordar eso. cosas que muchas en realidad son dolorosas y solo las cubrí con humor, ¿no? Le dije, ¿por qué o qué? Y me dice que, porque yo tengo muchas ganas de hacer un podcast. Y de ahí me acuerdo, tú fuiste la que me dijo a mí. Ajá. Sí. Ay, estaría cabrón encontrar la plática porque empezó por WhatsApp. No te es cierto. marqué. Y me marcaste, sí. Te marqué. Y fue como, güey, ¿quieres hacer un podcast? Y fue de que va. Pero esto fue, güey. En abril del año pasado. En abril del año 2024. Para esto yo justo le dije a Karen, porque toda la carrera siempre éramos equipo y la neta un súper equipo. Sí. O sea, siempre todo nos salía padrísimo, nos divertíamos muchísimo. Y entonces yo le dije a Karen, como yo siempre me he quedado con la espina De hacer hacer algo contigo. O sea, somos un súper equipo y si ya no hicimos como algo relacionado a la carrera, pues hagamos este podcast. Claro. Sí, y ahí obviamente yo me subí al barco sin pensarlo en un minuto, porque algo que yo le agradezco a Jimé es que, o sea, me jala las greñas. Es como, Karen, acuérdate que tienes que hacer esto. Entre Jimé y Javi me van recordando constantemente lo que tengo que hacer. Entonces, ahí es donde fue un súper buen match para mí, porque probablemente yo no hubiera hecho mi podcast sola mal, pero ahí es donde hay que escoger a gente que te impulse hacia lugares padres como este. Claro, y complementarnos, Y que creo que complementarnos. nuestra amistad se trata muchísimo de eso. eso, nos complementamos 100%. súper bien. Y me acuerdo que ese día empezó justo por WhatsApp, de repente nos marcamos y de repente le dije que voy a tu casa, de que Sí, hay que seguir literal. hablando de esto. Y entonces literal agarré a mi perro, a la Terror, A la Terror. y nos Sí, fuimos es al parque cierto, con güey. Mena y con la Sí, es Terror y ya cierto. empezamos a planear. Nosotras tendemos mucho a juntarnos a hacer manualidades y cotorreo sustancial. Sí, literal. Entonces fue como, ok, hay que hacer esto de las manualidades en lo que cotorreamos y así,
va, padrísimo, padrísimo, no hemos visto ningún podcast que haga esto, hay que hacerlo. Y entonces de ahí empezamos a intentar. Me acuerdo que grabábamos en tu casa de que las dos dibujando sí, y no, así. Imposible. No, estaba muy difícil. ¿Te acuerdas de ese piloto? Lo voy a buscar. Sí, que lo grabamos búscalo. literal de mi compu, del donde te tomas fotitos, del foro booth. Literal. Y fue como, a ver, hagamos un piloto, de que a ver esto un cómo cuadro. funciona. Y obvio no nos concentrábamos nada. No, nada. Ni veíamos a la cámara. Terrible. Y entonces dijimos, a ver, hay que aterrizar esto. Y yo tengo un primo que justo se dedica a producir podcast. Entonces dijimos, hay que hablarlo con Fede. Sí. Y ya que Fede nos diga si es una buena idea o no es una buena idea. Entonces ya tuvimos nuestra primera junta, me acuerdo. Sí, es cierto. Me acuerdo que yo estaba en Monterrey. Y yo estaba en Valle. Y tú estás Sí. en Valle. Y yo le dije a Mo de que llévame un café. Tengo una junta muy importante. Sumamente importante. Y le platicamos a Fede la historia, bueno, la idea, y nos dijo de que se me hace una idea padrísimo, no sé qué, solo no sé qué tan complicado vaya a estar lo de las manualidades. Pero ahí todavía nos impulsó, ¿no? Sí, O nos sí impulsó. dijo A de que Fede no, a Fede le A gustó Fede sí. mucho la idea tiene de las razón, manualidades. sí le había gustado mucho. Que a ver, estaba padre, pero si yo de por sí soy distraída, mantener el foco de dibujar más tu hilo de conversación, No hay manera. no hay manera. No hay manera. Y dijimos, eso ya es mucha lata, pero queríamos meterle un poquito más de chispa, jiribilla. de jiribilla. Entonces se nos ocurrió la ruleta. Que yo sé que van a decir, no hemos visto manualidades, no hemos visto ¿Eso ruleta. dónde está, Rick? Eso dónde está, ya no está. Algún día podemos invitar la manualidad y la ruleta. Claro, claro. Pero entonces, Una vez. Una vez. Sí, porque también era mucho rollo. Sí. Entonces ya, pues traemos la ruleta y entonces fue de que, no, paréntesis. Para esto, de ese abril que se nos ocurrió la idea, sí, es cierto. como a los 2 meses o así, hicimos el temario. De Sí, qué es cierto. temas nos interesan, empezamos a hacer una lista de temas que queríamos hablar. De los temas, a la llamada con Fede, fueron como 6 meses que lo pausamos. Sí, es cierto. De ahí ya fue lo mismo de, no, a ver, ya hay que hacer Sí. esto. Y también ahí un poco creo que fue como... Pues sí, Fede como que nos está echando la mano y nos iba a ayudar. Sí. Y fue como, sí, pero no. Entonces, Fede Nos desmotivó un Nos poco. desmotivó un poco. No, la Sí. verdad, Fede, no hate, te queremos mucho. pero sí, o sea, como Sí. que de estar súper hypeadas a que Fede nos iba a ayudar, a que nunca podía. Literal, Fue fue como, como- ay, como ya no. Y entonces justo un día yo te dije de que si vamos a estar dependiendo de alguien, nunca lo vamos a hacer. Literal. Hay que hacerlo tú y Tú y yo yo. y lo hacemos casero. Y las dos, sí. ¡Perfecto! Va. Fuimos a Fantasías Fantasías Miguel, Miguel. y yo hicimos estos Estos bellos sí termos. son OGs. Son Por eso súper ya ven OGs. que están un poco como arrugados. Madreados, porque este termo sí. es OG. Fuimos a Fantasías Miguel, los termos, la ruleta. La ruleta iba a consistir en que cada episodio íbamos a sacar una ruleta que tenía sopa, Sopa dulce, pan, pancito, platillo, platillo, botana. y y sorpresa. sorpresa. Hay Ajá. algo que no te guste. Y algo que no te Sí. guste. El Yuk. yuk. El yuk. Sí. Y entonces íbamos a girar la ruleta y ya, si yo la giraba, lo que cayera, Karen en el siguiente episodio lo Lo iba a tenés. comer y así. Hicimos un par de... no, los micrófonos. Sí. Para esto, mi primo nos dijo como, ok, les recomiendo comprar estos micrófonos. De hecho, eran estos, los Rode, Literal. que después Javi nos dijo también como, yo les recomiendo estos. Pero dijimos, ¿por qué voy a comprar un Unos- micrófono que cuesta 2,000 pesos y hay uno que cuesta 100? Y dijimos, Sí. ¡buenísimo! 100 por 2. Así. Literal. Como, qué loco, Fede, que pensó Sí. que no había más baratos. De que aparte yo le digo a Jimé, güey, con estos graban TikToks. De que los TikToks los graban con estos. A huevo va a funcionar. Justo. Entonces ya súper emocionadas nos compramos nuestros microfonitos, un tripiecito que también estaba para llorar, con una lucecita que Para no alumbraba grabar con el nada. celular. Para grabar con el celular. Y entonces ya la dinámica era, Karen venía a mi casa, poníamos en una mesa que yo tenía como de Es que cristal. sí les vamos a subir Es fotos que sí les de vamos ese a set. subir, la verdad sí. Poníamos de que el tripiecito y luego en la pared con masking tape pegábamos estos mismos cuadritos homemade, pero con masking tape en la pared. Entonces Que se cada caían. grabación se caía y era como, ¡ay, esperen! Y los volvemos. De hecho, en uno de que me cayó uno en la cabeza a mí. En uno que queríamos hablar de como osos que nos habían pasado y te cayó en la cabeza y fue como, bueno, miren. Uno más para la Uno más lista. para la lista. Sí.
Entonces era como este rollo súper homemade. Nos pasó de todo. Nos pasó que un día estábamos súper emocionadas con uno que habíamos grabado y de repente ya acabamos y fue como, huevo, bebé, de que lo hicimos perfecto. Revisamos y No se grabó. No se grabó. Otro día me marcaron, entonces también se había pausado la grabación. O sea, un caos. Pero estábamos bien contentas Sí, la con estábamos el pasando resultado bien. de nuestros videos, como lo veíamos en el celular. Y en nuestra cabeza era como, está perfecto. Está lo único que perfecto. nos falta es alguien que nos ayude con el audio. Con el audio, de Y que ya, es lo único y ya. mal aquí. Sí, es lo único malo. Lo único que podría tener mejora es que nos ayuden. Ni siquiera queríamos mejorar el audio. Queríamos de que poder pasarlo del celular para poder subirlo a Spotify. Justo, era lo que necesitábamos. Y en eso ya voy a comer un día con una prima y le digo, como, oye, ¿tú no conoces a alguien que me pueda ayudar con el audio? Y me dice, yo no, pero un muy amigo sí. Le voy a preguntar y ya te paso el contacto. Juan Fran. Saludos, Juan Fran. Gracias, Juan Fran. Gracias, Juan Fran. Y entonces ya me dice de que es él, no sé qué, me dijo que le digas que vienes de parte de Juan Fran. Y yo, perfecto. Le digo a Karen, oye, ¿te late? Sí, perfecto. Ya vamos a tener rápido Sí. nuestro... Porque aparte nuestra idea era que solo nos editara el audio. Ajá. Sí, 100%. Y en eso ya llega Javi a nuestras vidas. Y me dice Javi de que te tengo una buena noticia y una mala. Y yo, pues, Sí, sí. Pues, ¿qué? sí, todo está perfecto. Sí te está al 100. Y me dice que su audio es una basura. De que con esto no se puede trabajar. No, casi sí fue como, no se puede trabajar con esto. Es que no sé cómo Literal. explicarles. Y fue como, ¿y cuál es la buena? Y me acuerdo que ahí nos dijiste como, ¿qué les parece si tenemos una reunión el lunes y les platico unas ideas que tengo? Sí. Y entonces ahí te avisé, como, oye, ¿qué te parece? No sé Y yo, qué. perfecto. Sí, Yo le perfecto. creo. Le Literal. creo. Y entonces ya, bueno, tú continúa, que estoy acaparando micrófono No, cañón. está Es que me perfecto. emociona mucho este tema. Está perfecto, chica. Entonces de ahí justo me hago perfecto. Yo estaba en una mueblería cuando Jime me dice que, güey, que nuestros audios no van a funcionar. Y yo, ¿segura? Y yo, ¿pero segura? Y fue como, sí, pero me acuerdo que aparte la buena noticia fue que justo Javi nos dijo, la verdad una vez que dejé pasar lo que me estresó el audio, pues sí está divertido. Fue como al principio solo escuché lo mal grabado que estaba y no puse atención en nada más y después dije, voy a poner atención de lo que están hablando y fue como, güey, palomita check, me encanta. Y ya hicimos la junta y de ahí como que Javi para mí siento que llegó como a darnos más estructura, ¿no? Javi llegó a darnos estructura y a volver a motivarnos. Bueno, Sí, a mí, sí, y a según mí yo lo también. compartimos porque Sí, lo hablamos, a mí 100%. fue como esta chispa de otra vez motivarnos, de decir, sí está bueno el contenido, Sí. de que por qué no Sí está sabíamos... cotorro. Ajá, sí está Sí. cotorro, como hagámoslo. Y me acuerdo mucho que a mí me encantó que Javi llegó, no nos El conocía, ejercicio. no nada. No, pero eso ya fue la segunda Ah, vez. sí, cierto. Pero desde la primera vez que nos conoció, que fue como algo muy rico de traer súper buenas ideas, Sí. como abierto a opinar sin miedo a que dijéramos como, ¿y este qué? Como que me encantó que 100%. llegó súper seguro de, traigo esta idea, creo que esto puede funcionar, de que pónganse a chambear, Ajá. de que vean Hagan cómo esto, quieren hacer sí. las cosas. Nos dejó tarea. Nos dejó de tarea. Que, sí, literal. Traíamos una idea muy fija en nuestra cabeza sin aterrizarla. Sí. Entonces nos costaba trabajo Se entender fue desglosando. cómo- Sí. Yo me acuerdo que esos videos originales estaban grabados, que ustedes sentadas en el piso, grabado en horizontal contra una pared blanca. Sin con una nada. mesa de cristal. Sí. Teniendo esto. Y yo teniendo oigan. esto. Aplausos a Javi. Lo primero que les dije es, primero graben en horizontal, no sé por qué, grabo en vertical. Sí. Y los micrófonos, les dije, esos sí. Esos no. Sí. Sí. Quiero contar lo de Scraps, que todavía ya nos íbamos a ir por eso, de que, ¿y esto qué es? Porque está más barato. Cuéntalos, Pero cuéntalos. Primero seguimos y Sí. luego ya cuando toque Lo de los cuento esa parte. micrófonos. Entonces de aquí nos juntamos, nos encanta, nos marcamos de que sí o sí, qué increíble que Javi se sume al barco. Para esto nos dijo, yo quiero ser su productor. Y fue como, Perfecto. a huevo que sí. Les dije, va, que sí entro como productor. Pero sí la idea de estar cuando grabábamos fue tuya. Ajá. Me acuerdo perfecto. Yo perfecto. Perfecto, Sí, claro porque que me sí. acuerdo que hasta dijimos, Sí. sí, como en la cotorriza que medio que... O no sé si eso lo pensé. Yo creo que lo No, y pensé. cuando hablamos de- Ah, Sí, yo ¿no? creo Como que es lo pensaste. padrísimo que Sí. alguien también comente. Ah, sí. Claro que Sí. sí lo platicamos. 100%.
Para esto Javi nos había mandado, como les voy a mandar unas cotizaciones para el material adecuado para un podcast. Entonces nos hizo 3 diferentes escenarios. Uno que se llamaba Scraps, donde venían unos microfonitos similares a los que ya teníamos. Y no me acuerdo qué más, me acuerdo perfecto del micrófono porque ahí sí ya fue el colmo de nosotras. Uno medianito, que venían estos micrófonos y más cosas que necesitábamos, y uno como súper pro, Extra pero con boom. unos así micrófonos carísimos que pues no nos alcanzaban, ¿no? Entonces nos explicó, como les puse como si fuera el sueño de que si de repente nos entra mi dinero, pues esto, que son buenos y a un precio razonable. Y no nos explicó de los scraps. Sí, es Me cierto. acuerdo que lo vimos y de repente tú le dices, ¿y los scraps qué son? O sea, ya nos queríamos ir otra vez por Y eso. yo, y a ver, Y nos dice Javi de platícame. que eso se los puse de broma, de que esos son la porquería de micrófonos que ya tenía. Y yo, ay. Sí. Estuvo tristísimo. Y Ya, pero nos- seguro no. 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 Y ya ese día también nos puso a chambear, que estuvo bien padre. Y yo lo sentí como otra vez una señal de... Un taller, Estoy haciendo sí. esto con las personas correctas. Correctas. Porque me acuerdo que llegó Javi con una lista como de temas a tocar. Y yo soy fan de las listas. Sí. Entonces ahí dije como... ¡Ah! ¡Sí! ¡Es De como que yo! es el indicado. ¡Que sí! Y de ahí nos puso un ejercicio bien padre. Que era como poner en orden las cosas que nos importaban de este podcast. Como qué querías lograr con el podcast, orden de prioridad de palabras. Me acuerdo Ajá. que ese también era uno. Y que la hicimos igualita. Sí, Eso estuvo idéntica. loquísimo. Y fue Sí. como, ok, piensen rápido, ¿no? Y entonces ya pusimos como el orden de la importancia de las cosas que queríamos transmitir a través de este podcast. Ajá, y fue el era mismo orden. el mismito orden. O sea, ni un poquito cambiado. No, literal. Y fue como... pff, Palomita, che. Luego de ahí ya fue como, vamos a empezar a grabar, no sé qué, nada. Y no sé si se han dado cuenta, pero ha habido un poco de cambio de set. Para los que ustedes han visto, todos han sido en mi casa. Ajá. Pero hemos ido descubriendo diferentes lugares de mi casa que son posibles para un set. Entonces, los primeros capítulos que vieron, literal, es en un cuartito que está allá atrás, pero estábamos más aplastados que fue como, güey, no. Y esa vez solo estábamos Jimé y yo Nosotros 3. y Javi, y que justo grabamos el día de mi cumpleaños. Y estuvo padrísimo, pero ahí como que justo nos dimos cuenta que necesitábamos alguien que nos Alguien más. echara la mano con la cámara. Y con las luces. Con las luces, sobre todo, según yo, fue lo primero, ¿no? Que dijimos, Sí. no, sí tenemos que cambiar las luces. Y cámara que todo era prestado, o sea, no era nuestro. No, era nuestro. Ajá. Y entonces ya fue Que tú invitaste que a Javi Santi. invitó a Santi, que hoy no puede estar aquí con nosotros Te porque tiene un extrañamos. proyecto padrísimo, que ya nos platicará después, pero está en un proyecto muy padre por el momento. Pero vino Santi a nuestras Sí. vidas y desde el minuto 1 yo lo amé. Yo también. Con los dos fue Sí. como algo muy marcado de que, muy padre, de la emoción de cuando se suma alguien, pero una emoción extra. Sí, como amor al proyecto. Creo que eso es algo que yo identifico a los que somos parte de este proyecto, que fue Sí. como, y yo sentí que todavía entiendo por qué Jimmy y yo tenemos ese amor, ¿no? Lo teníamos desde el principio porque fue como, pues nuestra idea, pero a mí lo que me encantó con Javi y con Santi fue como, sí, perfecto, me encanta, no sé qué, y como ideas y sí, yo voy y vamos a ver esto y luego vemos que sigue y no te preocupes, casi todos de que ahí ahorita ni ganamos nada, solo hay que luchar por esto. Entonces siento que para mí, justo como dice Jimé, fue como otro motivo extra decir como, güey, ya da igual lo que pase afuera, o sea, lo que se está formando aquí adentro y esas ganas y ese amor y ese luchar está valiendo toda la pena para mí. Toda la pena. Sí, y un equipo padrísimo, o Un sea, que la equipo pasamos padrísimo. bomba, de que, no sé, tenemos nuestros Zooms y de repente ya todo el mundo está con el filtro Sí. del perrito y echamos risas y somos amigos. Como que 100%. siento que eso he encontrado también en Javi y en Santi. O sea, que Sí. qué padre que de ser desconocidos se sumaron a un proyecto y ahorita es neta esta Amistad. proyecto padre que siento que es de todo de lo que va cotorreo sustancial. Literal. O sea, como ustedes que no lo ven en casita, pero de este lado se siente demasiado. Y algún día los vamos a invitar para que lo puedan sentir con nosotras. Podemos hacer manualidades. Podemos hacer crafts. ¿Cómo? Crafts, arts and crafts. Y yo lo que ella dijo ha sido muy rico y como muy apoyador y creo que también sí nos hemos ya
como atravesado a ciertas pláticas duras, ya hemos pasado por ahí. Claro, que eso también está padre, que con un proyecto también hay muchos desafíos y retos. Claro, y ha sido bien padre como, o sea, a mí lo que me ha gustado mucho es que siento que cosas que se practican cuando hablamos, las hemos puesto en práctica dentro del mismo proyecto, ¿no? O sea, esto que hablamos de la importancia de la comunicación, de decir ciertas cosas, se ha puesto en práctica aquí y se siente como, para mí se ha convertido en un lugar súper seguro, ¿no? Cañón. O sea, de poder contacto, también de mayor o menor contención de ciertas crisis sociales, como que esto mismo que hemos platicado, como que entender que a los otros les están pasando otras cosas en la vida y como que ese apoyo se supersiente dentro del set. Cañón. Y ¿sabes qué? Que a mí, ahora que dices esto, me encanta como justo la coherencia de lo que platicamos y lo que se hace aquí. Y lo que se hace. Como que me reafirma también como, ok, Sí. qué padre que es un proyecto en el que creo y que me está retando también. Porque también me ha pasado eso, que hay veces que hablo de algo en el podcast que neta lo creo y no lo estoy poniendo en práctica. Sí. Y siento que nuestro grupo de cotorreo me reta a decir, si yo estoy hablando de esto, voy a actuar como tal, Sí. voy a ser coherente. 100%. Mínimo aquí. Tal vez si me cuesta todavía un poco más en algunas relaciones, bueno, me doy chance, como hemos hablado, ser pacientes y con calma ir evolucionando. Pero mínimo en este proyecto, sí voy a ser coherente con lo que digo y con lo que hago. 100%. Para mí, lo que me encantó y lo que me sumó al proyecto es como en general, como desde que la escuché ya de verdad, como Ahora sí, ¿en serio? Sin el ruido que limpiar. o sea, me acuerdo reírme genuinamente en mi cuarto con ese video, de que dejé de escuchar la calidad, reírme genuinamente y al mismo tiempo sí a quedarme como con cosas que esa misma semana ya la estaba poniendo a prueba y como que tuve la visión así de que sé a dónde puede ir este proyecto. Hay tantas pues fuerzas que están jalando como hacia un lado que nos está como desconectando de muchas maneras, pero ser parte de esta otra corriente que estamos jalando como en la dirección como conectar, o sea, un poco contraria, y hacer este esfuerzo de hacer conversaciones que valgan la pena, hacer pues todavía reírse, que siento que es como este factor humano, y como que encontrar este baile entre las dos cosas, para mí se me hace como lo más bonito, y amo el nombre de cotorreo sustancial. Literalmente, pues hasta los capítulos ya, antes estábamos muy divididos, Sí. y que encontramos esta visión de que pues un capítulo puede ser las dos. Literal, todo cabe. 100%. Me encantó esto del baile entre lo cotorro y lo sustancial. Y a mí algo que también me pasó con este proyecto, como que a mí algo que me frenaba al principio era como, güey, neta, ya hay un chingo de podcasts, ¿sabes? O sea, como que yo había tenido pláticas de emprendimiento que era mucho como, ¿cuál es tu diferenciador? Y para poder sacar algo tienes que tener súper claro el diferenciador. Me acuerdo que un día yo hablé conmigo misma y fue como, güey, ¿cuántas marcas de playeras hay? ¿Sabe? Muchísimas. Y no por eso la gente deja de sacar sus marcas de playeras. Entonces, para mí también fue como un poco de que, güey, no porque ya no hay espacio para que también puedas tú tener un espacio dentro de ese mundo, ¿no? O sea, como Cañón. no limitarte por la idea de algo, porque yo pensaba como, güey, yo llevo queriendo hacer un podcast 10 años. Como que sí los invito un poco aquí a, si tienen una idea, y yo no saben la cantidad de personas desde que empezamos este proyecto que me han dicho como, güey, yo quiero tener un podcast, yo no sé qué, que digo como, de verdad, anímense, o sea, sí ha sido un proceso de reajustes de así, pero para mí lo que sí me da mucha paz es como, si esto fuera lo máximo que llega el proyecto, que sé que no va a ser así, pero hasta si esa fuera la idea, es como, me quedo súper contenta, súper tranquila y súper abrazada porque me ha dado muchísimo. Sí, cañón. Y esto de atreverte, ¿no? Que siento que muchas veces, como hemos hablado en otros capítulos del miedo, que pueden entrar muchísimos miedos cuando tienes ganas de hacer un nuevo proyecto, o sea, emprendimiento, o sea, lo que sea, de hacer algo. Y como ponerle pausa un poco a esos miedos o reconocerlos y decir como qué es lo peor que puede pasar y cuánto puedo ganar. O sea, cuánto puedo ganar de aventarme y justo esto, ¿no? Que le hemos pasado bomba, conocimos a Javi y a Santi, que son personas increíbles, nos hemos dado el chance de platicar de temas que nos importan, que más allá de justo, de si crece muchísimo más o nos quedamos como estamos, es padrísimo tener este espacio para mí con una de mis mejores amigas y poder tomarme el tiempo de decir qué rico
que estoy tomándome el tiempo de platicar contigo de temas que me interesan y poderlo poner ahí al mundo. Habrá gente que le guste y habrá gente que no, pero qué padre, por ejemplo, ahora que ya empezamos un poco con gente que nos comenta en TikToks y así, no saben cómo nos emocionamos. Muchísimo. Y cuando vemos que sí estamos transmitiendo lo que queríamos. O sea, me acuerdo que hubo uno por ahí, saludos, Ro, uno por ahí de Ro, que me encantó que en el comentario se empezó a cuestionar ciertas cosas de lo que hablábamos y dije, qué increíble, como que esto Para también eso es está, algo que queremos, sí, que se cuestione. totalmente. O cuando nos ponen como, ay, a mí también me pasó, o nos cuentan sus historias y digo, como esto también es algo que queríamos transmitir, como no estamos solos, podemos hacer una comunidad, siempre va a haber alguien que entienda por lo que estás pasando. 100%, y también a mí me ha pasado como con la gente que ya conocía, me pasó muy chistoso. Estaba el otro día en un antro literal y llega un amigo que la verdad yo nunca pensé que él iba a ver cotorreo sustancial. Entonces solo se me acerca y me dice como, güey, ya escuché tu nuevo proyecto, no sé qué, no sabes lo que me ayudó el capítulo de responsabilidad afectiva. Entonces yo dije como, güey, wow, porque, y justo este amigo, o sea, no es un amigo con el que yo use tener pláticas deep de netear. Con muchas personas sí, pero con él la verdad no. Y dije como, güey, qué padre y qué rico, como que él también se acercó a mí y a partir de ahí como que me compartió ciertas cosas del capítulo que le resonaron y justo es como, güey, es todo el propósito de esto. Tal cual. O que a veces a mí también me ha pasado ya con o sea, amigas que sí cotorreamos normal, que a veces hasta me abren nuevas perspectivas Sí. de temas que hablamos, que digo, esto está increíble, o sea, a mí no, que siento que es algo que tengo mucho contigo, Sí. que platicamos y me abres como nuevos mundos que chance yo no había considerado y estoy amando que a raíz de este proyecto muchas otras amigas con quien chance no tenía justo este tipo de pláticas Se me dicen, empieza a oye, abrir. escuché y yo pensé en, y digo, ¡ah! Cero lo Sí. había pensado y sí. O por ejemplo, mi mamá justo escuchó el capítulo de Pato Aventuras y me dice, wow, es que me encanta que tengas un podcast porque ya te conozco más. Como que hay cosas que siento que no me cuentas y ya amo porque en el podcast me entero más de quién eres. Entonces Sí, está muy que chistoso. está padrísimo. Sí, está padrísimo. Hemos ido creciendo como equipo, como proyecto, un poco tocar los retos que hemos tenido, que también como que muchas veces cuando empiezas un proyecto puedes tener cierta idea de cómo lo ves o cómo te lo imaginas y puede ir evolucionando y cambiando. Y entonces justo la importancia de comunicar cada quien como en qué lugar está, cuál es su visión y se conecta un poco con lo que también de no te tomes todo tan personal, Sí. de que cada quien está en su propio, vive su propia realidad y vive en 100%. su propio mundo y entonces creo que eso ha sido muy valioso que nosotros hemos tenido de repente retos en hacia dónde queremos llevar el proyecto, pero que bien padre hemos podido como comunicar y reajustarnos. Sí, y sobre todo como el espacio, y a mí algo que me gusta, que creo que hemos puesto como prioridad, o sea, el proyecto va después, primero va como el nosotros estar bien, en nosotros tener como este entendimiento. Hubo una vez que justo, y yo para los que no sepan, Jimé se mudó a Monterrey, entonces, por si no sabía nadie en Por si casita. todavía no se enteran. Entonces, pues, viene de Monterrey para grabar. Y pues normalmente se queda en el set, ahí sí, a.k.a. mi Aquí. casa. Y justo el primer fin de semana, que sí fue el primer fin de semana, Sí. que vino para grabar, de que íbamos a grabar, creo que sí, viernes y domingo, y el sábado no. Y yo y el sábado de que haciendo mis planes, no sé qué. Y ya como que después de eso hablamos y Jimé me dijo como, güey, como que sí sentí feo que habías tenido como esta parte y de que tener la fiesta en no sé quién y el talala. Y me dijo, pero no supe cómo decírtelo. Y fue como, bebé, por favor, dímelo, o sea, tal y como viene, ¿no? Y creo que eso es un espacio que yo me ha gustado mucho, como, pues sí, o sea, decirnos las cosas y decir como, güey, me quedé con esta espinita, pues nos vamos a sentar a platicar y nos quitamos la espinita porque yo no me quiero quedar con espinitas de nada. Tal cual. ¿Qué planes ven para Cotorreo Sustancial en el futuro? ¿Y qué le quieren decir directamente a los que ya los están escuchando? Que la comunidad crezca, que cada vez seamos más, también cada vez tener como mucho más retroalimentación de ese lado y que aprovecho como para volver a invitarlos. De verdad,
aporten temas, aporten ideas, van a ser súper bien recibidas y se las agradecemos muchísimo y creo que también es padre escuchar algo como que surgió la idea, como por ejemplo vuelvo a mencionar a Cés, muchas gracias Cés, porque esto fue a ti. También promociones, aquí nos van a ver promocionando Herbal Essences. O no, o sí, ya vemos a ver qué promociones se van a ver, pero sí, o sea, a mí sí me gustaría empezar a generar de esto, así que ayúdennos Por con favor. su suscripción para que nuestro sueño pueda ser realidad. Por favor. Yo también, esto que dices de que la comunicación sea de ambos lados, se me antoja muchísimo. Por eso me emociona tanto cuando nos comentan, porque ya empiezo a sentirlo así, de que, ok, esto es de dos. Venga. Entonces, a mí me encantaría planes a futuro, sí, que haya como más dinámicas en donde puedan como, sí, pueda ser de dos la comunicación. Me encantaría eventualmente también como esto que decíamos, de ok, nuestra idea original era lo de las manualidades, un día poder armar algo donde con ustedes podamos hacer las manualidades y que sea un 100%. cotorreo sustancial donde estamos todos platicando, ¿no? Porque como decía hace ratito, entre más cabezas, más se te abre el mundo. Entonces, qué rico también 100%. nutrirnos de sus opiniones. Vuelvo a repetir el comentario de Rodrigo, que sí se me quedó, que también hizo un cuestionamiento que yo no me había hecho. Creo que era en esto de si encuentras sé una buena persona para encontrar una buena persona. Y me encantó que dijo, pero ¿qué es ser una buena persona? ¿O quién está midiendo, quién está juzgando lo que es ser o no ser una buena persona? Y dije, yo eso no me lo cuestioné, como que me cuestioné lo otro, pero esto no. Eso. Y me encantó, entonces eso me encantaría también, la verdad. Y sí, la parte de empezar a generar, también me encantaría porque rapidísimo, ya sé que ya estamos cerrando, pero creo que es un reto muy relevante que les puede pasar a muchos cuando quieren emprender. Sí ha sido un reto la inversión. Claro. Y es un reto que muchas veces decimos, no, pero entonces si no podemos pagar ahorita esto, como que entonces ya no. Y es como, pues no pasa nada. Como que para todo hay momentos y si ahorita no nos alcanza para cierta cosa que queremos hacer, tipo Javi se ha puesto las pilas Cañón. muy cañón para las redes. Ahí por favor estoquen los comienzos de los shorts y cómo son ahorita. Y que fue como que ahorita tal vez no le podemos pagar a alguien para redes. Javi fue de... Yo me vuelvo pro de que en una semana, Literal. ¿sabes? Entonces que también la parte económica, si quieren tener un emprendimiento, lo que sea, no sea el stopper. Entiendo que obviamente ayuda muchísimo, no vamos a ser realistas. Claro. Pero que también se vale como ponerte creativo de cómo puedes sí hacerlo. No, y porque siento que si la justificación es lo hago cuando tenga dinero, Puede no llegar. puede no llegar. O sea, o puede sí ser un súper freno. Yo sí he escuchado mucha gente con proyectos bien padres, ideas muy buenas, que es como, pero es que ahorita no. O güey, si lo necesitas, que también hemos pensado de que, a ver, de qué otras maneras podemos generar más para Vender alimentar pasteles, literal, ¿sabes? vender pasteles. Y yo, cocos en... Ay, sí. Le muevo en la Chapultepec. pancita. Literal. Sí. Y yo les quiero dar el mensaje de... bueno, esto va a ser como más inspiracional, ahí sí, de como más desde la parte del proyecto. O sea, de verdad como que permítanse ser ustedes quienes hagan los sueños o ideas que tienen y no esperar a que te pase, a ser tú que pase. O sea, yo de verdad en este periodo que llevamos haciendo el podcast, he visto una evolución impresionante de los primeros capítulos ahorita y cómo todo se va evolucionando y haciendo como mucho más padre, con mucho más sentido. Entonces, mi recomendación es, nunca te vas a sentir 100% listo para algo nuevo porque no estás. O sea, la realidad es que no estás porque justo es algo nuevo. Entonces, como ese capítulo que hablamos de por qué nos da miedo hacer algo por primera vez, regresarlo a eso. O sea, como... Tente paciencia, si hay ganas, si hay motivación, ese esfuerzo. Hoy en día no sabemos a dónde nos va a llevar esto, pero chance en 10 años vamos a estar platicando de la locura que ha sido. Pero en el momento sí me llevo de donde estamos de sí atrévanse. Totalmente. Yo también mi mensaje va muy ligado a esto del miedo. Como bailen una vez más, como dijo Javi, bailen con esos miedos. O sea, en los proyectos puede haber 1000, al rechazo, al fracaso. 100%. A hablar, que justo un rato nuestro lema era esto de hablemos sin miedo. Entonces, perdámosle el miedo a hablar, a ser quienes somos, al fracaso, al rechazo, a todos estos miedos, como bailemos con ellos y enfrentémoslo. Y justo lo que dices, de que atrévanse.
Atrévanse también, por favor, a suscribirse y a comentar. Y a compartírselos a sus papás, a sus mamás, a sus novios, a sus novias, a sus jefes. Oye, sí, a mí de hecho sí lo ve mi jefe. Hola. Saludos, Die. Y yo, aumentale eso. Ay, sí. ¿Para qué se pague Para el seguir podcast? haciendo esto mejor. Ya no hay... Bueno, muchas gracias. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, @cotorreosustancial_ en TikTok y en Instagram. Cotorreo Sustancial en YouTube y Spotify. Y Venga. denle suscribir. ¡Woo! Adiós. ¡Mil gracias! Bye, cotorrines. Cotorrines.